damos la bienvenida a un programa más de Encuentros Literarios. En esta oportunidad, con el escritor Alexander Cortés Campos, autor del libro La religión de Mamachí entre los noves de Costa Rica. También nos acompaña Amílcar Castaneda del programa de gestión local. Alexander, la región sureste de Costa Rica forma una unidad cultural con las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro de Panamá. En ese espacio se ubican los noves, el pueblo indígena nove. ¿Podría hablarnos de este pueblo y también de los territorios noves en Costa Rica? Sí, claro. El pueblo nove se formó hace alrededor de unos, se cree, alrededor de unos 3.000 a 4.000 años antes de Cristo. Los primeros noves que hubieron. Hace unos 5.000 años ya habían algunos habitantes en la región, eran nómadas. Esos nómadas se fueron juntando y fueron haciendo pequeños pueblitos. Los noves salieron de esos pequeños pueblitos. Ellos poco a poco fueron dominando otros pueblos de la región y se asentaron principalmente en el Caribe, en la costa caribe de Panamá. En esa zona, en esa región, posteriormente ya se trasladaron a lo que es el litoral pacífico y ya muy reciente, a partir de la década de 1920, 1930, se trasladan a Costa Rica. En Costa Rica hay 5 territorios noves. Uno está ubicado hay 2 ubicados en Corredores, el Abrojo Montezuma y Alto San Antonio, que están muy juntos, solamente están separados por una pequeña franja. Después está otro en Golfito, Contebúrica, otro en Osa, en la península del mismo nombre, Osa, y el otro donde yo realicé la investigación es en Cotobruz, exactamente en el distrito de Limoncito y Potrero Grande de Buenos Aires. Como bien indica en la introducción del libro, el tema de la religión de Mamachí ha sido muy poco estudiado en Costa Rica. Usted hace el estudio precisamente en la casona de Cotobruz y en la comunidad de Brus Malís. ¿Cómo se da ese primer encuentro entre Alexander, el investigador, y la comunidad nove? ¿Y de dónde surge la idea de estudiar la religión de Mamachí? Esto surge cuando yo estaba sacando por allá de fines de los años 90 la maestría en antropología en la Universidad de Costa Rica. Uno de mis compañeros, también estudiante, ¿verdad?, me hizo la observación de que había un pueblo nove que tenía una religión que nunca se había estudiado en Costa Rica, solo en Panamá, y me habló de Mamachí. Él sabía muy poco, me dijo que tal vez yo podía estudiarla porque por mi formación teológica. Entonces me dijo que podía hacer un estudio de antropología de la religión en el cual yo podría obtener buenos resultados. Ahí empezó todo, prácticamente empezamos a armar y también estaba otro compañero que conocía gente de la casona y de Brus Malís, hizo el contacto. A través del primer contacto llegamos ahí a San Vito de Java. Ellos me hicieron muchas preguntas, recuerdo, muchas preguntas. Y después de tantas preguntas me llevaron al territorio de la casona. Ahí logré hacer el primer contacto con ellos. Prácticamente las primeras 2 visitas fueron como muy frías, fueron muy herméticas, costó mucho. Como hasta la tercera visita yo logré contactar con el predicador. Y fue ahí, poco a poco, empecé a ganarme la amistad de ellos. Y así fue la investigación más o menos como de 2 años. Después de 2 años nos hicimos amigos. Realmente nos hicimos amigos, logramos interactuar bastante. Me invitaron en varias ocasiones al culto de ellos como observador, sin tomar parte. Y a través de eso hice amistades con varios de ellos, ¿verdad? Con Manuel Sánchez, que ya murió, con su esposa, con el mismo predicador que Raúl, con Rafa Bejarano, y entre otros. Y
espero que el resultado haya sido bastante alentador. Uno de los temas que usted trata en el libro es la relación que existe entre la religión de Mamachi y el cristianismo. Tal vez si nos explica un poco ese tema. Y también menciona elementos de sincretismo presentes en Mamachi. ¿Se podría explicar un poco? La religión de Mamachi y el cristianismo tienen mucha relación. Prácticamente muchos de los elementos que tiene Mamachi son tomados del cristianismo. Los reestructura de acuerdo a su contexto cultural. Algunos, por ejemplo, algunos elementos como la Virgen María, que lo retoman ellos, no es exactamente la Virgen María entendida como se entiende dentro del catolicismo, sino que es una figura femenina dentro de un contexto cultural noble. Y así sucesivamente con otros personajes del catolicismo o del cristianismo. Inclusive algunos elementos, otros elementos propios del cristianismo, como la hospitalidad, y otros valores, son retomados de tal modo que tienen un contexto totalmente sincrético y reivindicador de la cultura nobe. También dentro del culto de la religión de Mamachi, constantemente se aduce mucho a la cruz. La cruz, un elemento que es liberador, porque logra liberar a los nobes de una serie de circunstancias que están pasando en el contexto. Al mismo tiempo también se habla del ángel de la guarda, se habla de Dios Jesucristo, no como un Dios al estilo cristiano, sino un Dios que viene a conservar y a reivindicar su cultura. Es un Dios que trata de salvaguardar elementos completamente ancestrales y de una u otra forma los adaptan al contexto actual. En el contexto sociohistórico que origina esta religiosidad de Mamachi, que es de los años, bueno, más concretamente 1958 a 62, ocurren una serie de apariciones, de manifestaciones de la Virgen María a niños indígenas, mestizos y a una joven, entre ellas Delia Bejarano. No obstante, lo de Delia Bejarano se convierte como en un movimiento social y espiritual fuerte. ¿Qué factores explican que se haya constituido como tal y no las otras? Okay. Hay diferentes factores. Para empezar, Delia tenía liderazgo. Era una persona con liderazgo, una persona con carisma. Ella, cuando tenía 20 años, esa aparición del 62, que a partir de ahí nace el movimiento de Mamachi y posteriormente ya como religión, ella hace también que el pueblo nobe se una en torno a un cierto mensaje. Y al mismo tiempo, el mensaje es esperanzador. Es un mensaje esperanzador. Retoma también un viejo mito que había en la cultura nobe de Ulicrón. Ulicrón era un mito, era como un mesías que iba a venir. Entonces ella lo retoma, que si el pueblo sigue una serie de normas que son reveladas, que fueron reveladas a ella, ese Ulicrón irá a venir dentro de 5 años, en 1967. Entonces, ese mensaje esperanzador hace que el pueblo nobe se una. Y al mismo tiempo, logra que todo el sufrimiento que había en torno al pueblo nobe, no tenían tierras las suficientes, la alta tasa demográfica que existe, la explotación de parte de culturas externas. Ella dice, no, si esto se hace, dentro de 5 años va a venir un Mesías, nuestro Mesías, y nos va a dar todo lo que no hemos tenido. Las otras visiones que tuvieron las niñas anteriormente
posiblemente no tenían ese lenguaje esperanzador. Aparte que también las personas anteriores a Delia posiblemente no tenían ese carisma de liderazgo y no lograron unir las diferentes corrientes o fuerzas que estaban dentro de la cultura noble en ese momento. ¿Podrías explicarnos cómo se desarrolla una ceremonia en esta religión de Mamachi, el rito propiamente? Y también hablarnos de algunas de las enseñanzas que deja esta religión a los noves. Muy bien. El culto o el rito periódico, es muy largo. Empieza el sábado a las 6 de la tarde y termina el domingo a las 5 de la mañana. Son 11 horas. Yo siempre he dicho que es una gran desvelada, sí, porque es una gran desvelada. Durante esas 11 horas se realizan 5 oraciones. El rito, la ceremonia está distribuida en 5 oraciones. Todas son cantadas en forma de letanías, todas sin excepción, son cantadas en forma de letanía. Algunas tienen una oración de 30 minutos, otras de 1 o 2 horas, y entre cada oración hay un reposo, un recreo, como que un espacio de relajamiento. En ese espacio de relajamiento, que no tiene una cantidad de minutos definida, sino que el predicador lo da de acuerdo a su conciencia, ¿verdad? Puede ser un reposo puede ser de 1 hora o de 30 minutos hasta más, dependiendo. Se comparte principalmente infusión de cacao, que es cacao puro, es semillas de cacao partidas en varios pedacitos, se echa en agua caliente, suelta un líquido y ese líquido se toma sin azúcar y sin ningún preservante ni nada por el estilo. Se toma cacao como una forma de identidad cultural. ¿Verdad? El cacao en la región de Mamachi representaría lo que sería para el catolicismo la sangre de Cristo, ¿verdad? Para ellos el cacao es la sangre del pueblo y la sangre de la cultura. Ahora bien, las 5 oraciones que son en letanía, todas son en idioma noveri, sin excepción. Pero sale a relucir constantemente salen a relucir muchos personajes del cristianismo. Por ejemplo, la Virgen María, Dios Jesucristo, Huachimán, que es el ángel de la guarda. También hay la posición de las manos del predicador en forma, parece un clérigo a veces, su forma de presidir la ceremonia, parece un clérigo, un sacerdote. También llega un momento en que alzan las manos, eso es ya influencia del pentecostalismo principalmente. Y por otro lado también, al final, en la última de las oraciones, que ya es alrededor de las 5 de la mañana, ellos sacan de sus chácaras, de sus bolsos que llevan guindando, un cuaderno donde previamente han escrito o han hecho algunos dibujos y tratan de interpretarlos. Tratan de interpretar a ver si Dios se ha manifestado a través de sus dibujos o algo similar. Hay varias interpretaciones sobre esos dibujos, ¿verdad? Algunos dicen que puede ser también que es una forma de escribir, de que ellos tratan de escribir para que nadie les entienda. Ya en Panamá, hoy en Panamá ya hay una escritura propia de ellos. Ellos ya tienen su propia escritura. Sin embargo, es muy sencilla. Bueno, sencilla en cierta forma, entonces se puede entender, ¿verdad? No tal vez como ellos tenían pensado que nadie la entendiera. Esta ceremonia es importantísima porque se dan lazos culturales muy fuertes. Se recuperan muchos elementos ancestrales, se trata de recuperar aquellas tradiciones y creencias que se han perdido con el tiempo. También es una forma de expresar identidad. Al mismo tiempo, esa unión que se da de hospitalidad, esa unión que se da de pueblo, se nota en el culto.
No se da en el culto discursos largos, tipo unas predicaciones larguísimas al estilo cristiano, ni nada por el estilo. Son más que son mensajes, si el predicador, perdón, en un momento pues, dice algún mensaje corto, no se extiende mucho, es algo muy concreto. Y tratan de retomar mucho los elementos que dejó doña Delia. Doña Delia dejó una cierta de normas morales, y también dejó una serie de doctrina que con el tiempo ha venido perfeccionándose. Tratan de retomar esos elementos. Y en todo momento cuando retoman, eso es muy importante, que en todo momento cuando retoman algún elemento proveniente del cristianismo, es desde la posición cultural noble. Precisamente hablando de Delia Bejarano, ella tuvo un rol importantísimo en la religión de Mamachí, pues es la iniciadora de este movimiento. No obstante, hay un hecho que ocurre. Ella recibe la revelación a los 20 años y a los 2 años de iniciar la misión se muere de tuberculosis. Se había anunciado de que iba a resucitar, pero no ocurre eso. ¿Y cómo esto es asumido por el movimiento de Mamachí? La temprana desaparición de Delia Bejarano. La religión de Mamachí nace con Delia cuando tenía 20 años. La revelación se da un 22 de septiembre de 1962. En el 64, 2 años después, Delia muere de tuberculosis. Una forma inesperada, nadie la esperaba prácticamente. La resurrección, que ella iba a resucitar posteriormente, en el año 67 supuestamente, fueron más que todos sus seguidores. Ella nunca, hasta donde logré averiguar, ella nunca dijo que ella iba a resucitar, que iba a morir, iba a resucitar, al estilo de Jesús, ¿verdad? Sino que cuando ella muere, los seguidores dicen que cuando venga el Mesías en el 67, el Mesías de ellos, también va a venir Delia con él, va a resucitar, para reinar, ¿verdad?, con los nobles eternamente. Sin embargo, cuando llega el 67, el año 67, todos los nobles esperaban ese momento, no ocurre. No ocurre. Eso trae mucha decepción. Entonces los nobles empiezan a hablar mal del movimiento, algunos, ¿verdad? Empieza el movimiento a desmenuzarse poco a poco. Algunas personas, por ejemplo, del territorio de Cotobruz, donde yo estuve, que fueron allá a vivir a Panamá, se regresaron otra vez a Cotobruz. Tuvieron problemas porque cuando regresaron ya no tenían tierras, ya los blancos se les habían metido, los zuliá, como llaman ellos, ¿verdad? Se les habían metido sus tierras, se les habían quitado. Entonces, esto trae una gran decepción a nivel general de la cultura. Y también el que le siguió a Delia, Sandalio Moreno, que fue como el sucesor, no tenía el carisma que tenía Delia. Ese carisma de unificación, de unir la cultura, Sandalio no lo tenía. Más bien Sandalio lo que hizo en este caso fue, según se le achaca, irse al lado del Estado panameño, cuando hubo toda una revuelta allá en los años 60 y que el pueblo noble quería independizarse del Estado panameño. Sandalio más bien lo que hace al final es que le da la espalda al pueblo noble y se queda con el Estado panameño. Sin embargo, creo que en cierta forma no hizo mal, porque en haber un enfrentamiento armado, el pueblo no iba a seguir sufriendo. Torrijos en ese momento llegó con todo su ejército a esa región donde hoy es la comarca Nove, y si ellos no hubieran quitado su movimiento, lo hubieran barrido. Entonces, lo importante acá es que el movimiento, a pesar de que disminuyó un poco, es cierto, disminuyó, a fines del año 60, 70, un poco todavía, siempre estuvo manteniendo una fuerte porción habitacional de los nobles, ¿verdad? Usted menciona en su libro una serie de antinomias que se dan en la religión de Mamachí, especie como de contradicciones. ¿Podría explicarnos algunas, o Okay. hablarnos de algunas de ellas?
En este caso, la religión de Mamachí, dependiendo del contexto en que se encuentre y dependiendo también de las personas que están frente a ella, va a mostrar una cara sincrética. Sus feligreses en eso son especialistas. Entonces, la religión de Mamachí es cristiana y es indígena al mismo tiempo, por ejemplo. Es cristiana en la medida en que se vea afectados sus intereses. No reniega del cristianismo. Más bien dice, más bien tenemos elementos cristianos, vean, son estos y estos y estos. Y creemos que esto y esto y esto, lo otro. Pero también es indígena en el momento en que quieren reivindicar sus elementos ancestrales, su cultura. Entonces, depende del momento, así va a ser esta religión. Al mismo tiempo, por ejemplo, también es conservadora y es progresista. Es conservadora porque trata de mantener y conservar sus tradiciones y sus creencias. Pero también es progresista porque muchos de sus fieles son líderes comunales, son líderes en sus pueblos, en sus pequeños pueblos, ¿sí? Y al mismo tiempo dan lucha para que el pueblo nove logre obtener lo que ellos desean, resultados. También, por otro lado, tiene una moralidad o no la tiene. Tiene una moralidad en momentos, digamos, de que no se toma licor, no se toma chicha porque Delia lo quitó, no se practica la poliginia, no se le pega a las mujeres. Dependiendo del momento, ¿verdad? Dicen estas frases, pero también en un momento esa moralidad se pierde. ¿Verdad? Se sigue tomando chicha, se siguen haciendo los ritos de iniciación. Algunas regiones, no todas, pero algunas regiones muy lejanas, se sigue practicando algún tipo de poliginia y así sucesivamente, ¿verdad? Hay diferentes antinomias, se pueden citar más antinomias, mucho más antinomias, pero todo se puede resumir que esas antinomias son fruto del mismo sincretismo, que es dialéctico, ¿verdad? Sincretismo dialéctico, que dependiendo del momento, van a estar dos opuestos, pero los opuestos pueden unirse o pueden separarse. Es una forma de defensa, es una manera de defenderse. Y por eso también han sobrevivido ya más de 50 años, ¿verdad? A las culturas externas, principalmente al catolicismo y al pentecostalismo, que han sido muy fuertes en esas regiones. Después que Delia muere, hay fuertes campañas de parte de la Iglesia Católica en esa región para evangelizar a los noves. Y posteriormente, en los años 70 y 80, ingresan no solo a territorio panameño, sino a territorio costarricense, diferentes iglesias pentecostales. Claro, han ganado adeptos, por supuesto, ¿verdad? Tienen fieles y todo, pero la religión mamachí sigue manteniéndose firme y fuerte. Después de la muerte de Delia Bejarano, bueno, hay una situación crítica de alguna manera y se da, digamos, este faccionalismo, tres movimientos dentro de Mama Tata y una oposición fuerte entre el sector tradicional, vinculado también a los suquias y, como usted menciona, la fuerza modernizante de los jóvenes. Y ahí surge un acuerdo nacional ahí sobre la nueva orden indígena. ¿En qué consiste eso, esa nueva orden indígena? Delia había logrado mantener estas tres corrientes unidas. Cuando ella muere, San Dalio Moreno no lo puede hacer. No tiene el carisma, no tiene la credibilidad del pueblo. Por un lado, los suquias tienen su posición de son más conservadores. Esta corriente modernizante joven trata totalmente de
de romper con el Estado panameño. En los años 60 se dieron situaciones muy difíciles en Panamá. Fueron despedidos gran cantidad de noves de las compañías bananeras, quedaron sin trabajo, cientos de noves quedaron sin trabajo. No podían regresar a sus tierras porque no tenían tierras, así de fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Dicen muchos. Entonces, algunos se fueron a un cordón, a sus mismas tierras, vivieron alrededor de sus tierras, viviendo como jornaleros. Unos poquitos regresaron a sus tierras arrimados. Entonces, otros fueron a trabajar en otras regiones. Y esto dio para que ese odio que existía hacia el Estado panameño, estas nuevas corrientes de jóvenes modernizantes, hacen que este movimiento surja. Este nuevo movimiento lo que trata es eso, romper con el Estado panameño, hacer su propio Estado, digámoslo así, bajo una orden, la orden Mamatata. Adquieren un estandarte, ¿verdad?, donde está la cruz de Mamachí, al frente de ellos. Y la idea de ellos era poner su propio presidente, hacer su propia junta de gobierno, su cámara de representantes, de acuerdo a su cultura y de acuerdo a sus tradiciones. Pero el Estado panameño no lo permitió. Al Estado panameño, al ver que un pueblo indígena quería independizarse, inmediatamente manda a Torrijos, el general Torrijos, a hablar con ellos, pero de una forma no tan pacífica, ¿verdad? Se les dice a ellos muy claro que depongan ese movimiento porque si no, el ejército los iba a barrer. Y de verdad, Torrijos no fue solo, Torrijos fue con un montón del ejército. Ahí Sandalio lo que le quedó fue firmar. Pero él dijo, no, si yo no firmo, aquí va a correr sangre. Y Torrijos estaba dispuesto a hacerlo. Como era Torrijos, mano fuerte, mano dura, posiblemente sí lo iba a hacer. Sandalio, eso trajo muchos problemas porque la nueva corriente joven, algunos de estos jóvenes modernizantes sí estaban dispuestos a luchar, incluso hasta morir, si querían. Pero Sandalio dijo, no, aquí nos quedamos, mejor aquí nos integramos al gobierno y vamos a hacer otra lucha diferente. No podemos luchar a nivel político o con un poder político fuerte, ni a nivel tampoco de armamento, pero podemos hacer otras luchas diferentes. Y entonces a partir de ahí trata de hacer otro tipo de movimiento, ¿verdad? Otro tipo de movimiento en que vaya poquito a poco calando a la sociedad panameña. Y fue uno de los frutos, por ejemplo, fue la creación de las comarcas, ¿verdad?, que fue muchos años después, ¿verdad? Muchas gracias, Alexander, por estas interesantes explicaciones, y a Amílcar también por su participación. Y a ustedes en sus casas, un agradecimiento por su atención y los invitamos para un próximo encuentro literario.